Yo sé que ya están ansiosos por ver lo que nos presenta esta nueva motocicleta, la 250Z de Itálica. De entrada les puedo comentar que Itálica se la está rifando porque está haciendo lo que otras marcas no están haciendo a un costo menor. Pero dejémonos de palabras y vámonos a la calle a realizar su review, prueba de montura y el sonido, bajas, medias y altas revoluciones. Al final del video les pondré el precio de esta motocicleta en la fecha en que publicaremos este video. Amigos, iniciamos. Y como ha venido siendo costumbre, vamos a iniciar con el largo total de la motocicleta, y esta es de 2 metros con una altura de 1,8 m y una altura de asiento de 78 centímetros y con un ancho total de 80 centímetros. El peso de la motocicleta en seco es de 130 kilos y nos da una capacidad de carga de 150 kilos con los 2 pasajeros. Amigos, en la versión 2022 solamente nos vamos a encontrar con un color que es este que estamos observando, que es en color negro brillante, y es el primer cambio que vamos a observar con respecto a la 2021. Vamos a iniciar el análisis con el frente de la motocicleta y vamos a encontrar el mismo diseño que la del año 2021. Vamos a tener por aquí nuestra unidad de iluminación. En un mismo foco tenemos baja y alta en halógeno. Todavía no incluyen LED. Solamente en la parte superior de nuestro faro principal, que es esta partecita blanca, tenemos una barra LED en blanco que se enciende al momento que nosotros abrimos el switch. Tenemos el direccional en LED del lado izquierdo y direccional de LED el lado derecho. En cuestión de suspensión delantera tenemos una horquilla telescópica, todavía no es invertida, pero es una horquilla bastante amplia, lo que nos da una mejor suavidad. Tenemos aquí cerca unos pequeños cubrepolvos en la entrada de la horquilla, precisamente para cuidar todo lo que le pega de frente a la motocicleta. La salpicadera delantera viene con un diseño muy agresivo, ya que sigue conservando estos picos. En la parte superior tenemos uno por acá y el otro por acá. En cuestión de la llanta, tenemos una llanta de 17 pulgadas con un rin tipo estrella con 5 brazos, acompañado de unos frenos de discos ventilados con un caliper de la marca Itálica. Quiero hacer énfasis en el diseño de la llanta, ya que no es una llanta totalmente deportiva, sino que también está diseñada para la ciudad, por lo que tenemos bastantes surcos aquí a los costados, precisamente para el doble propósito de carretera y ciudad. Vámonos a la parte central de la motocicleta. Ahorita vamos a hablar del motor, pero vamos a hablar primero del equipamiento que vemos a simple vista. Y vamos a tener por aquí lo mismo que la del año pasado, una pequeña barra de LED que se ilumina al momento de abrir el switch de encendido. Tenemos un negro bastante brillante aquí en esta parte, en donde está el número de 250, mientras que tenemos un negro un poquito más, digámoslo así, mate en esta parte del costado del tanque. Pasa por debajo del asiento delantero y termina casi por el posapiés del conductor. Seguimos manteniendo este plástico en la parte inferior del motor, que la verdad ayuda bastante para evitar que el motor reciba algún golpe de alguna piedra, se proteja del agua, del lodo, de la tierra, de todo lo que pueda llegar a dañarlo y nos genere algún costo. Esto todavía viene siendo plástico. El posapiés del conductor es de color plateado, eso sí, es totalmente metálico, lo cual está perfecto. Y debajo de él tenemos este bonito tubo de escape, que sí, la cubierta viene siendo todavía plástico, pero está bien. Y el interior obviamente es de metal. Vemos que el tubo de escape, la salida está bastante amplia, lo que le da un sonido más robusto. El posapiés del pasajero también es metálico en color plateado brillante. Ahora sí vamos a hablar un poquito del motor, y tenemos acá un motor de 4 tiempos monocilíndrico con un tamaño de 250 centímetros cúbicos que nos puede entregar una velocidad máxima de 123 kilómetros por hora reales. Recuerden que lo que marca el velocímetro de la moto siempre suele variar de 5 a 10 kilómetros, pero las especificaciones son un poquito más exactas. Este motor nos entrega una potencia de 17.9 caballos de fuerza a 7000 revoluciones por minuto, con un toque máximo de 17.5
3.7 Nm a 6.000 revoluciones por minuto, dándonos así un rendimiento de combustible de 23.5 km por litro. El arranque del motor es totalmente eléctrico. Haciendo juego con este poderoso motor nos trae una caja de velocidades de 6 cambios que transmiten toda la potencia por medio de una cadena a la llanta trasera. Debido al tamaño del motor de esta motocicleta es enfriada por aceite. En la parte trasera tenemos un basculante totalmente en negro con un descenso hacia el eje de la llanta trasera. Ahí mismo se conecta la salpicadera trasera que también hace la función de portaplacas. En cuestiones de seguridad tenemos un freno de disco trasero ventilado que obviamente le da un frenado extraordinario en cualquier caso de emergencia. En esta salpicadera encontramos nuestros direccionales izquierdo-derecho, así como la iluminación para nuestra placa y un pequeño reflejante en la parte central. En cuestión de seguridad e iluminación tenemos atrás nuestras luces de stop que son de LED acompañadas de unas barras LED al momento que abrimos el switch en nuestra moto. Más adentro de la llanta tenemos otra pequeña salpicadera que nos llega a cubrir toda la parte de la suspensión trasera y por supuesto aquí vamos a hablar sobre la suspensión trasera. Es un basculante tipo monoshock. En el otro costado de la motocicleta, en donde encontramos nuestra cadena, tenemos un cubrecadenas de plástico suficiente para que el pasajero no pueda sufrir algún accidente con su pie. Y por supuesto no vamos a encontrar prácticamente lo mismo que tenemos del lado derecho de la motocicleta, a diferencia de que aquí tenemos nuestra llave de gasolina en forma de perilla. Y bueno, llegó el momento de montarnos en esta hermosa motocicleta. Les recuerdo que mi altura es de unos 71 centímetros de alto. Con ello vamos a comprobar qué tan alta o qué tan baja es. Ahí estoy totalmente parado de ambos lados y vean que mi pie solamente llega a tocar la parte delantera de la planta. No puedo bajar el talón, solamente puedo llegar a tocar el suelo con la punta de mis pies. Esto es midiendo 1.71 centímetros. Si ustedes miden 1.65, quizás todavía les quede así, pero si miden 1.60 les va a quedar un poquito alta y tendrán que deladearse para poder alcanzar el piso. La posición de manejo me tira un poquito hacia adelante, lo cual ya me da un aspecto medio deportivo, pero todavía suficiente para no ser para nada incómodo. Es una excelente posición, el asiento muy suave, la verdad bastante suave y amplio para poder descansar lo suficiente en viajes largos. Ahora vámonos a treparnos en la motocicleta y vean amigos, esta es la vista que ustedes tendrían si se montan en la motocicleta. Van a notar un tanque bastante amplio, la verdad. Chéquense qué amplio está. Pero bueno, ahorita vamos a analizar el tanque. Vámonos primero con nuestro tablero digital que tenemos aquí. Vamos a abrir el switch. Y vamos a encontrarnos que es un tablero totalmente digital. Tenemos aquí el odómetro, tenemos nuestras revoluciones que llega hasta 11.000 revoluciones por minuto. Obvio, no sube hasta ahí. Tenemos el marcador de nuestras velocidades. Del lado derecho por acá tenemos nuestro nivel de tanque de gasolina, el trip y por supuesto lo que siempre se agradece, un pequeño reloj. Todo esto es digital. Este tablero cambia a 3 colores, podemos cambiarlo a color azul, rojo y naranja. Ahorita por el sol no podemos ver el color, pero cambia a esos 3 colores. Del lado izquierdo del tablero, pero de forma muy oculta, tenemos nuestro indicador de neutral, mientras que del lado derecho, al momento que encendamos la moto, va a aparecer por acá nuestras luces de baja y alta, al igual que nuestro intermitente derecho y del otro lado el intermitente izquierdo. Segundo cambio que tiene esta motocicleta con respecto a la 2021 y es este puerto de USB que tenemos acá para poder conectar nuestro celular o alguna bocina que no requiera demasiada energía. Eso nos lo trae la 2021. Siguiente cambio que vamos a encontrar en esta motocicleta será en el mando del lado derecho. Tenemos aquí obviamente nuestro acelerador, un pequeño contrapeso, nuestro freno delantero, un pequeño retrovisor hexagonal y en el mando eliminamos totalmente nuestro botón corredizo para poder activar nuestras luces bajas. O sea que nuestras luces se activan solamente con abrir nuestro switch y ya no necesitaremos que estar activando aquí con nuestra perilla corrediza. Entonces aquí eliminamos en esta 2022
amigos, la perilla para activar nuestras luces bajas, por lo que en esta versión solamente nos trae nuestro cortacorriente, nuestros intermitentes del lado izquierdo y nuestro switch de encendido. Del lado izquierdo, a diferencia del lado derecho, tenemos nuestro embrague, nuestro destellador de luz alta, luz baja, luz alta, el ahogador del lado derecho. Más abajo tenemos nuestros direccionales izquierdo-derecho y nuestro claxon. Otro dato importante es el diseño de esta llave. Chequen ustedes, ya el diseño viene en el interior y ya no es como las llaves antiguas. Eso es algo muy bonito. Ahora sí, amigos, chéquense el tremendo animalón que tenemos aquí enfrente. Es el tanque de gasolina de esta motocicleta, que tiene una capacidad de 11 litros y que nos da un rendimiento de 258.5 kilómetros por tanque lleno. Tenemos un excelente tapón de tanque de gasolina con un diseño muy cool, y detrás tenemos nuestro pequeño pad protector precisamente para evitar rayones en esta parte de nuestro tanque. Algo curioso es que nada de esto es metálico, todo es plástico. Tocamos acá, es plástico, tocamos aquí, plástico, y acá plástico. El tanque de gasolina es metálico, pero se encuentra debajo de todo esto que es de plástico. Tenemos dos asientos, un asiento bajo para el conductor y un asiento alto para el pasajero, obviamente divididos los dos, y entre ellos tenemos una pequeña entrada de llave para poder sacar nuestro asiento trasero y encontrar una pequeña cajuelita aquí en la parte trasera. Asimismo viene acompañado de dos mancuernas o dos agarraderas metálicas en color plateado para que el pasajero vaya bien sujeto. Y bueno, amigos, desactivamos el micrófono personal y vamos a poner el micrófono de la cámara para que logremos escuchar el sonido lo más puro. Voy a encender la motocicleta, vamos a escuchar el sonido a ralenti, después lo voy a acelerar a medias revoluciones y por último escuchamos el sonido a altas revoluciones. Ok, moví tantito la cámara porque todo el gas del motor estaba saliendo hacia la cámara, entonces el sonido pues no lo iban a escuchar como realmente es. Escuchen el sonido de ralenti, es un sonido grueso, pero no es ruidoso todavía. Vamos a acelerarle a medias revoluciones. Muy bien, ahí escuchamos el sonido a medias revoluciones. Sigue escuchándose bien, no suena nada estrondoso, pero sí, comento, es bastante grueso. Vamos a acelerarlo entonces a altas revoluciones para que ustedes escuchen el sonido final. Ok, amigos, ahí acabamos de escuchar a altas revoluciones. No se pierde el sonido, sigue siendo robusto, no suena muy fuerte por otra parte del motor, no, todo el sonido se concentra aquí en el tubo de escape. Obviamente este sonido andando es muy diferente, estando parada el sonido es bonito, andando será diferente. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange. ¿Qué les pareció
pues estos pequeños cambios son lo que hace la diferencia de la 2021 a esta que es la 2022. Espero que les haya gustado, dejen su valioso like y cualquier duda o comentario, ya saben dónde escribirlo. Nos vemos en la próxima, hasta luego.